Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy venimos a presentarles un nuevo capítulo de nuestro podcast, el cual se va a llamar Entendiendo la depresión más allá de la tristeza. Así es, bienvenidos a este nuevo podcast en el cual, pues como comenta mi compañera, vamos a hablar un poquito sobre la depresión, sobre todo con base científica para poder brindarles a ustedes esa información clara y concisa, ¿no? De una manera empática, de una manera clara, de una forma en la cual podemos tocar este tema que sabemos que le afecta a millones de personas a través del mundo, ¿no? Saber también, no nada más qué es la depresión, es saber realmente qué es la depresión, cómo se manifiesta la depresión, cómo podemos identificar la depresión y sobre todo no nada más identificarlo nosotros, simplemente también la gente que nos rodea, ¿no? Y bueno, primero que nada hay que saber muy bien qué es la depresión. La depresión, según la Organización Mundial de Salud, es un trastorno mental común caracterizado por una tristeza profunda y un desinterés por hacer nuestras actividades cotidianas o actividades que nosotros disfrutamos de hacer, ya sea, no sé, como correr, ir a trabajar, bailar, cantar, etcétera. Vamos perdiendo ese sentido a dichas actividades. Y también es bueno saber que la gente puede identificar que no solamente tener depresión es estar triste, estar llorando, aislarte, saber que hay algo más que eso, ¿no? Por eso es muy importante que podamos aquí aprender a identificar a nosotros mismos y a la demás gente cuando se tiene este tipo de trastorno de depresión. Ok, como sabemos ahorita, actualmente según, si no mal recuerdo, tenemos hasta el número 5, que es el último libro que hay ahorita, el DSM-5, donde cada año se va actualizando lo que viene siendo todos los trastornos que existen, no nada más la depresión. Por eso sí que es el diario, es un diario con los diagnósticos de enfermedades mentales. Se dice también que el DSM-5 actualmente puede clasificar como trastorno depresivo mayor cuando se cumplen ciertos criterios con una persona que tiene diagnosticado depresión. Pero antes de esto, estaría interesante que pudiéramos compartir como algunos datos relevantes o importantes dentro de este trastorno que ya se está haciendo muy común y que lo ven como algo normal, como, está depresivo, tiene depresión, cuando realmente no es algo que no se le debe dejar sin importancia, ¿no? Que se debe tomarse la importancia necesaria para poder buscar una posible solución. Sí, de hecho, tocando ese tema que es un tema muy serio y muy fuerte, muchas personas hoy en día pues tienden a tener a lo mejor no el trastorno diagnosticado como tal o no el trastorno de depresión como tal, sin embargo sí presentan episodios depresivos en su día a día y ellos sin darse cuenta, o sea, que realmente están pasando por un episodio de depresión. Entre estos, como les comentaba anteriormente, es las ganas de no tener ganas de ir a trabajar o hacer estas dichas actividades que disfrutas hacer. Hay unos datos que, bueno, a mí me han aparecido en algunas investigaciones que he hecho que ha afectado a más de 280 millones de personas en todo el mundo. La depresión es una de las principales causas de suicidio hoy en día, de un tiempo para acá. Entonces estamos hablando de algo muy, muy fuerte. También hay que darle más importancia, no nada más con nosotros mismos, bueno, que primeramente estamos nosotros, pero también darnos cuenta que a nuestro alrededor, a nuestro compañero, amistad, pareja, papás pudieran tenerlo. Por eso es importante también verlo desde esta parte de la empatía y no solamente como la definición. Algo también importante que mucha gente cree que va a entrar de lleno así de ley directamente a la depresión cuando uno llega a tener diagnosticado depresión, pero no, por eso primero antes de tener depresión existen como esos foquitos rojos, ¿no? De que están advirtiendo de que puede estar causándose algún trastorno depresivo o que esté generándose crisis de depresión, etcétera. Viene siendo el estrés, no sé si sabías o alguna vez habías escuchado que por el estrés primero se inicia con características simples, entre comillas, para después generar la depresión en caso de que no se trate el estrés. El estrés principalmente tienes la pérdida total de la realidad, no eres tan consciente de lo que haces en sí, simplemente es como si actuaras en automático, ¿no? ¿Por qué? Por los momentos estresantes que puedas estar viviendo día a día, sea en trabajo, en casa, en escuela o incluso hasta en el área social también, ¿no? La pérdida de percepción, ahora sí también la forma en cómo te puedes volver un poco más sensible al momento de estar viviendo con estrés.
Eso y muchas características más se pueden presentar con el estrés, pero si no se trata de una manera a tiempo y en forma, puede llegar a llegar a lo que es la depresión también. Y sí, como comenta mi compañera, ¿no? El suicidio es una de las cosas muy punto clave dentro de cuando una persona sufre de depresión. Ok, pero aquí lo importante es saber qué síntomas son los que realmente se pueden llegar a presentar. Por ejemplo, dentro de los criterios que puede marcar el DSM-5, que les comentaba que era el manual, ahora sí, del manual de diagnósticos de trastornos mentales, comenta que al menos mínimo 5 características se pueden presentar al menos en las primeras 2 semanas y que son muy importantes que pudieran llegar a tomar nota esas personas o ustedes que están viendo o escuchando esto. Es muy importante saber que el estado de ánimo, pues sí, principalmente es pues deprimido la mayor parte del día, el no tener ganas de hacer nada, el no querer salir, el no querer escuchar e incluso hasta no querer escucharse uno mismo. Prefiere mejor uno estar callado que ni siquiera escuchar su propia voz porque hasta eso le termina agobiando o irritando de cierta manera, ¿no? Saber también que hay una disminución muy notable del interés de hacer muchas cosas. El hacer muchas cosas significa todas tus actividades, todo lo que normalmente es como una rutina, ¿no? Y sobre todo los cambios significativos que puede ser como el apetito o el hecho de bajar de peso, o incluso yo he llegado a ver también gente que al contrario o come de más o come menos o sube de peso o baja de peso. Son uno de los criterios que pudieran presentarse y entre otros más que llegas a saber también. Sí, entre otros también se encuentra esta parte del insomnio o igual, sí, el insomnio que es el no poder dormir, ¿no? Cuando tú a lo mejor todo tu día dices, ay, me lo he pasado cansado, ya quiero llegar a mi casa, ya quiero acostarme y descansar. Llegas y lo primero que haces, estás en el celular, te volteas al techo y das vueltas y vueltas porque no puedes dormir. Ok, ahí estamos hablando ya que estamos teniendo insomnio. Si se presenta por más de, junto con estas características, más de 5 veces en 2 semanas, ahí ya es un poquito rojo de que algo está pasando ahí que debemos de darle importancia y ver qué podemos hacer al respecto, porque esta sí es una característica también. Igual también la fatiga o la pérdida de energía. Esto acompañado de que no descansamos bien, también pues por ende no vamos a tener esa motivación y las ganas de, no sé, a lo mejor ir a trabajar, hacer algún deporte, algo que te guste hacer a ti. Es importante también saber que cuando está esta falta de energía o fatiga, cuando se encuentra una persona con depresión, también mencionar que muchas funciones de nuestro cerebro ya no son iguales a una persona normal que tiene la motivación igual. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, al estar viéndose afectado por toda esta parte de la depresión, ciertos neurotransmisores ya no funcionan igual, ya no se generan igual, que son los que nos hacen a nosotros pues generar esta energía, no sé, como lo es la dopamina, por ejemplo, que es un generador que nos hace motivarnos día con día a realizar nuestras actividades. Entonces, ahora sí que no es cuestión, como muchas veces he escuchado ese comentario en las personas de ay, échale ganas y párate y levántate y tú puedes y que la vida, ok, o sea, sí, puedes animar con esas palabras, sin embargo, pues para una persona que tiene depresión, esas palabras pues no le son de suficiente ayuda porque su cerebro pues ya no se lo permite. Ahora sí que sí sería como una, pues algo notable de que tienes que ir a pedir ayuda, es una banderita roja. Y luego saber que si pasa esto de los comentarios de tú puedes, ánimo y todo, si la gente que tiene realmente la depresión obviamente no te lo va a lograr entender en ese momento, ¿no? Y qué es lo que pasa como una característica también que menciona el DSM-5, que si está en esta situación, la persona llega a un punto de tener sentimientos de culpabilidad, de realmente no quiero o realmente no puedo o no sé cómo, pero es una culpa excesiva. Entonces es como de cierta manera no saber que hay tipos de culpa. La culpa es si realmente no reparas nada y te quedas estancado en un lugar, o la culpa que sientes tratas y buscas la manera de cómo seguir porque sabes que la culpa puede llegar a tener algún tipo de modificación, pero la gente a veces tiene ese sentimiento tan excesivo que se cierra y no quiere ver nada y simplemente se queda aislado en ese punto, ¿no? Sobre todo porque entra esa discapacidad de poder tener los momentos de pensar, esos momentos de poder concentrarse, sobre todo esos momentos de tomar decisiones. Sienten que no saben cómo tomar decisiones porque no tienen esa claridad, por como la característica que mencioné hace rato, pierden la realidad de las cosas y no saben cómo llegar al punto de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos también recurrentes
de muerte, de suicidio, o simplemente no están pensando en la muerte, simplemente están pensando en no querer estar. Dicen, no me quiero morir, simplemente no me quiero dormir y no quiero despertar por un buen rato. Sí, pero es también creo yo, un foco de alerta, ¿no? De saber, no está diciendo que se quiere morir, pero se está diciendo que se quiere dormir y no despertar hasta que todo se solucione. Simplemente no hacer nada y hundirse dentro de esa depresión, ¿no? Sí, es que muchas veces también cuando tenemos estas características que nos menciona el DSM-5, el manual, también parte de esto es cuando que no te quieres ni levantar de tu cama y las personas de tu alrededor pudieran llegar a pensar de que, es que es flojo, es floja, no le gusta trabajar, no quiere estudiar, es nini, ok, pero también uno como familiar hay que ser un apoyo para esas personas que están a lo mejor entrando a un episodio depresivo o quizá pues no sabemos si como tal tienen un trastorno de depresión. Retomando también esta parte que nos comentaba mi compañero Alejandro sobre los sentimientos de inutilidad y culpa excesiva que a veces los comentarios de las demás personas nos pudiera generar, pues ahí va de la mano también con lo mismo que les comento, de tener empatía con estas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, no es que esas personas sean culpables de lo que les está pasando como tal, sin embargo, sí hay que buscar que se hagan responsables de eso que a ellos les está sucediendo en ese momento, para que no estar en ese ciclo nada más de depresión, ¿no? En ese ciclo de no quiero hacer nada, aquí me quiero quedar, se entiende, sin embargo sí hay que hacerse responsable también de esa parte y ayudar, buscar las personas que se encuentran con estos puntos que hemos dicho, buscar ayuda de un profesional, o aunque sea hablarlo con alguien, algo para empezar a buscar alguna salida pues a esta nube que miramos y no encontramos también pues alguna solución, que sí la hay. Yo sé que en ese momento no se puede ver, pero sí la hay. Algo que también siento yo, mi punto de vista, ¿no? Que tiene mucho que ver también si la persona sufre de depresión, está diagnosticado o diagnosticada con depresión y está tratando de salir de la depresión porque se está tratando con un profesional también, es muy importante, yo creo, el ambiente en el que vive también. O sea, con la gente que vive, más allá de un apoyo, ¿no? La atención que puede vivir en casa. ¿Por qué? Porque podrá poner todo de su parte la persona, y si dentro del hogar o donde vive o con quienes vive no le dan ese apoyo suficiente, creo yo que tiene mucho que ver el ambiente que puede vivir dentro de casa, que sea más complicado. No es que sea imposible, pero sería más complicado el poder salir de esa depresión. En este caso aquí les vamos a compartir un ejemplo que nos mandó una compañera, una colega. Nos dice lo siguiente: un paciente de 30 años dejó de ir a trabajar, decía sentirse vacía, dormía casi todo el día y no encontraba sentido en nada que antes disfrutaba, ni siquiera en cuidar a su hija. Esto la llevó a buscar ayuda profesional. Aquí en esta parte, primero que nada, enfocarnos en qué es lo que le genera en realidad, o que hay en trasfondo de esta paciente, que fue lo que le llevó a generar síntomas, ¿no? Los síntomas depresivos. Pero sin embargo, normalmente las personas que tienen depresión o que llegan al consultorio y que sabemos que son personas con depresión o algún episodio depresivo, es porque se han guardado muchísimas cosas de tiempo atrás, y muchas veces es desde la infancia hasta, como por ejemplo el ejemplo que ahorita tenemos, ¿no? Que tiene 30 años la paciente. Entonces muchas veces hay personas que ahorita actualmente tienen 30 años, sin embargo pues vienen cargando con 1001 problemas desde niños, y así, ¿y qué pasa? Lo van evadiendo o van repitiendo patrones, ya sea en relaciones, ya sea en amistades, de trabajos, que la persona a lo mejor no sabe o sí sabe, que le generan estrés, que le generan incertidumbre, y él lo ha ido arrastrando hasta que llega un punto en el que pues se hace una bomba, ¿no? Y ahí es cuando ya llegan a consulta. Entonces yo lo que haría sería primero indagar cuáles han sido los factores que ha habido, para ahora sí empezar a trabajar con cada uno de ellos y poco a poco ir avanzando. Y también sería importante también escuchar el punto de vista del paciente, de preguntarle para ella o para él, en este caso para ella, en este ejemplo que nos mandaron,
sobre para ella qué es la depresión, porque a lo mejor ella puede creer que esto es depresión, a lo mejor es otra cosa. Como comenta, ¿no? Es un trasfondo lo que puede haber ahí, de saber que a lo mejor toda parte de su vida ha sido con puro estrés, por puras angustias, por pura ansiedad, que a lo mejor normalmente hay un tipo de depresión ahí, porque existen tipos de depresión, ahorita vamos a ver esos tipos de depresión. Puede que exista un tipo de depresión y ni cuenta se esté dando. Entonces es la forma en cómo estoy llevando su vida creyendo que está bien, vamos a poner entre comillas, y cuando realmente se está manifestando de un tiempo atrás o de años atrás ese tipo de depresión. Muy bien, ahora aquí entrando a esto que estaba comentando hace unos segundos sobre los tipos y formas de depresión que existen, porque como comentaba, no es nada más la depresión en sí, existen tipos de depresión, no nada más uno, no la depresión que todo el mundo conoce, que es la tristeza para mucha gente. Tenemos, por ejemplo, lo que es la depresión mayor, la depresión, la de distimia, la depresión postparto y entre muchas más. Ahorita simplemente vamos a darles un breve ejemplo con sus características sobre una de los tipos de depresión que pueden existir. No sé si mi compañera quiera empezar con uno. Sí, voy a comenzar primeramente a darles un ejemplo de un tipo de depresión. Este ejemplo nos mandó una colega, se los voy a leer y ahorita vamos a decir algunas características. María, de 30 años, dio a luz hace 3 semanas. Aunque todos esperaban que estuviera feliz, se siente vacía. No puede disfrutar del bebé, llora con frecuencia y se siente incapaz de cuidarlo. No se atreve a contarlo por miedo a ser juzgada. Ok, aquí estamos hablando de una depresión postparto. Como el ejemplo nos lo dice, ¿no? Es una persona con 30 años de edad, la cual acaba de dar a luz a su bebé. Ella pues a lo mejor también tiende a descuidar a su hijo por lo mismo de esta depresión que le genera. Algunos de los síntomas comunes son la tristeza profunda, el cansancio extremo, también puede ser la falta de vínculo con el bebé, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de que tiene esta falta, que el bebé se encuentra sin este vínculo con mamá, también pues venimos afectando al bebé, no solamente a mamá, sino que aquí estaremos afectando a ambas partes. También viene este sentimiento de culpa, como lo mencionaba el ejemplo, culpa y también el que van a decir, no, el ser juzgada, de que, no sé, los comentarios de que es mala madre. Como incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, exactamente. Ahora imagínense que esta persona que está pasando con una depresión postparto vienen con más comentarios de diferentes personas a señalarla, pues claro que va a empeorar su situación. Entonces sí es una depresión también muy fuerte, hay que tener mucha atención ahí porque es de suma importancia. Muy bien, así como comenta mi compañera Perla, también tenemos lo que es la depresión mayor, que es, yo podría decir que es como la mera, ¿no? La principal, se podría decir. Al igual también les voy a compartir uno de los ejemplos que un colega también nos llegó a mandar para poder compartirlo aquí con ustedes, ¿no? Dice lo siguiente: Lucía, de 25 años, era activa y social. Desde hace un mes no sale de casa, no tiene ganas de ver a nadie, ha perdido peso, no duerme bien y siente que no vale nada. Le cuesta incluso levantarse de la cama y su médico le diagnostica lo que es depresión mayor. A eso es lo que nos referimos con depresión mayor. Depresión mayor viene siendo ese trastorno de estado de ánimo, pero tiene unos síntomas muy intensos, no simplemente son leves como otro tipo de depresión. ¿Por qué? Porque interfieren significativamente en lo que es en la vida diaria, en la vida cotidiana de la persona. Igual con sus síntomas similares a los que comentamos hace rato cuando estábamos dando la definición de depresión: tristeza profunda, la pérdida de peso, de apetito, los cambios, la fatiga, el estar muy somnolienta o somnoliento, la dificultad para pensar y sobre todo para poderse concentrar dentro de su vida diaria. Por eso se dice que es algo muy intenso y se le caracteriza como depresión mayor. Pero a ver, dime, Perla, ¿tú conoces o has escuchado algún tipo de depresión que dure más de un mes, 2 meses, 1 año, 2 años o más? Sí, he escuchado por ahí cuando he leído algunos artículos de depresión a una depresión que se llama distimia, que ese es un trastorno persistente. ¿Ok? Muchas veces las personas, como los síntomas son más leves que en la depresión mayor, una depresión común, las personas suelen pensar que es parte de su personalidad, cuando en realidad no, también es algo para empezar a tratarlo. Por ejemplo, entre ellos está el estado de ánimo, que es bajo casi todos los días, la baja autoestima, muy importante también.
la fatiga, ¿no? El cansancio, los problemas que hay en la concentración y la sensación igual de inutilidad o desesperanza. Entonces estos síntomas sí son más leves, sin embargo también son banderas rojas para ir checando e ir indagando, porque en dado caso que no se trate, pues sí pudiera más adelante afectarnos, ¿no? Ya en una depresión mayor. Sin embargo, pues esto ya sería pues una distimia de lo que estamos hablando. Ok, dentro de estos tipos de depresión tenemos por último de tantos ejemplos que puede haber, pero quisimos tomar los más importantes, los que pueden ser un poco más fáciles de poder explicar para ustedes que escuchan o ven este tipo de podcast. Está lo que es la depresión atípica. ¿A qué se refiere atípica? Es como si pudiera decir que se le dice de esa manera porque tiene síntomas no tan comunes, ¿sí? Que si alguien tiene ese tipo de síntomas va a decir, es que, ¿cómo voy a tener depresión? Esto no es depresión. Por eso dicen que son atípicas, no porque no sean nada que no se le debe tomar importancia, sí, pero son síntomas que normalmente no son tan comunes, se pudiera decir de cierta manera. ¿Has escuchado tú la atípica o nunca la habías escuchado? Sí la había escuchado, sin embargo creo que es de las más comunes porque probablemente muchas personas cuenten con ella y ni en cuenta. Ni en cuenta, exactamente, porque también una característica de esta depresión es esta parte de que pasa un evento positivo y la persona que tiende a tener estas características pues simplemente por el evento positivo que pasó y le genera mucha felicidad unos cuantos días, pero después de esos días vuelve a tener otra vez ese mismo episodio. Entonces aquí estamos hablando de este tipo de... Sí, de depresión. ¿Sí? Es gente, por ejemplo, que tiende, por ejemplo, a mucho sueño. Se le llama hipersomnia, creo que se le tiene el nombre de la gente que puede tener mucho sueño. Una sensación, por ejemplo, de pesadez en sus brazos, en sus piernas. Tiene mucha sensibilidad en el cuerpo, en los sonidos. Todo ese tipo de características puede llegar a tener la persona y se le puede llamar que son síntomas de la depresión atípica. Igual repito, son síntomas que no son tan comunes, pero es más común de lo que puede llegar a parecer. Sí, exacto. Otro de los puntos también aquí es, como comentábamos al inicio, que la gente cree que la depresión es estar triste. Aquí lo importante también de poder compartir que podemos llegar a saber las diferencias entre la tristeza normal con lo que viene siendo la depresión, con los tipos de depresión que les mencionamos, con las características que pudimos mencionar, pero saber que la tristeza es una emoción adaptiva y pasajera. O sea, es algo pasajero y es algo que sí se puede adaptar, pero también pasa. La depresión pues sabemos que es algo persistente, ¿no? Que interfiere con la funcionalidad del ser humano, algo que se va desencadenando poco a poco si esto no se pone, ahora si no nos ponemos las pilas, ¿no? A poder identificar esto, y sobre todo como la atípica que a mí me gustó es de saber que tenemos tantas características comunes que no tomamos en cuenta también, ¿no? Sí, pensamos como, es que tú eres así, es que él es así, cuando en realidad no. Exactamente, pero puedes compartir también cuál es el tipo de ayuda que puede conseguir una persona que sufre de algún tipo de depresión, sobre todo cómo abordar ese tipo de temas, qué tratamientos pudieran utilizar, que es algo muy importante que se puede compartir. Ok, primero que nada, pues es el identificarlo, ¿no? Cuando ya veas algunas de esas características, ok, voy a buscar ayuda. O al igual si sabes que tienes la duda de que no lo tengas y no tienes ninguna característica, yo no veo mal, a mi punto de vista, de ir a hacerte un tipo de diagnóstico, si llegas a tener dudas o si en algún momento llegas a tener esos síntomas y oye, no, para ver cómo estás realmente en la actualidad, ¿no? Ok, igual, ir con él, porque siempre va a ser muy importante también en algún momento de nuestra vida ir a atención psicológica, ir con un psicólogo, un profesional de la salud. Entonces, como comenta Alejandro, no siempre tal vez es esperarnos a presentarlo. Sin embargo, pues sé que muchas veces a muchas personas hoy en día, y me parece muy bien, que ya les da esta curiosidad por ir con el psicólogo y recibir la atención psicológica. La verdad que eso está súper bien, porque a veces piensas tú que eres una persona con todo muy bien, todo normal, pero luego te vas dando cuenta que hay situaciones que te pueden afectar en ese momento, más adelante, o si no también a tu alrededor. Entonces, la verdad, bueno, los primeros abordajes que pueden haber para una persona con depresión es el acompañamiento psicológico, la terapia es súper importante,
como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que cuenta con ciertas técnicas y estrategias para llevar a cabo este tipo de trastorno como es el depresivo. La terapia interpersonal, la terapia psicodinámica, también si ya es muy grave el tipo de trastorno depresivo o la depresión que se tiene, que afecta ya demasiado la funcionalidad de la persona, entonces va a ser también necesario ya canalizarlo con un psiquiatra, psiquiatría, y ya él se encargará de saber si la persona pues necesita medicamento controlado o no, pero eso siempre es bien importante, nunca diagnosticarse solos, porque no, o sea, para tener un diagnóstico es importante que sea acompañado de la ayuda de un profesional de la salud. Y saber que los diagnósticos no es nada más voy a llegar a sentar a platicar cómo me siento y me va a llenar un papelito y ya, me diagnosticó. No, para diagnosticar son varias pruebas, no nada más es llegar a sentarte, como comento, a llenar un papel. Es prueba tras prueba hasta realmente descartar o aprobar que el diagnóstico sea positivo y que realmente sufras de algún tipo de trastorno depresivo, ansiedad o estrés, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, saber que si la persona tiene depresión, se canaliza con un psiquiatra, se trabajan ahora sí colaboran ambos, psicólogo y psiquiatra, para ver cómo lo manejan ambos para poder trabajar. Y igual también saber que existen pues medicamentos especiales para tratar la depresión, fluoxetina, sertralina, pues que son medicamentos controlados que pueden ayudar a que la persona pueda ir reduciendo estos síntomas hasta que desaparezca, ¿no? Y todo debe de ser con supervisión médica, no nada más, como comenta mi compañera, de automedicarse o dejar el medicamento, porque no falta la persona que dice, ay, ¿sabes qué? Me siento muy bien, pues ya lo voy a dejar, ¿no? No, si dejas el medicamento, error total, dejas el medicamento, lo que sentías de depresión te va a venir el triple, o sea, va a ser algo horrible. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aumentar más el tiempo con el medicamento, aumentar la dosis del medicamento, y que pueden venir sus síntomas secundarios que puedes tener también, porque no a todos les pasa, pero cuando llegas a tomar el medicamento, para empezar, estar conscientes que el medicamento de 2 a 3 semanas dura para que empiece a adherirse a tu cuerpo, a tu sangre, para que empiece a trabajar dentro de tu cerebro, en tu sistema y todo, para poder trabajar contra la depresión, contra la ansiedad, que no es cualquier cosa que me la tomo y ya se me va a quitar, ¿no? Hay que ser conscientes que dure de 2 a 3 semanas a que realmente tu cuerpo se adhiera a ese tipo de medicamentos, ¿no? Sí, también es muy importante comentar aquí que cuando inicias este proceso de ir con el psicólogo o iniciar con tu proceso, ser muy amable contigo mismo y saber que no hay un tiempo determinado, que para empezar ya diste un gran paso con el hecho de querer asistir, ¿no? De dar el consultorio. Entonces ahora ser amable contigo y saber que el proceso no vas a sentarte y ya vas a resolver todo. No, es un proceso el cual va a conllevar tiempo y que es necesario ser muy amable contigo durante todo este proceso. Saber que otros enfoques como complementarios, algo que te ayude a complementar esta situación, que no nada más la gente llega a creer, es que tengo ansiedad o depresión, ya me tomo el medicamento y ya se me va a quitar. No, es como comento, otro complementario vendría siendo no, pues mis rutinas de sueño, modificar rutinas, modificar mi alimento, mi actividad física regular que pueda tener, técnicas de respiración, el sueño, la terapia, ir de la mano junto con el medicamento, no que el medicamento va a hacer todo el trabajo. El medicamento va a hacer su trabajo un 50-60% y la otra parte uno debe de hacerlo. Por eso se recomienda otros enfoques complementarios que te ayuden a poder tratar ese tipo de depresión. Sobre todo también siento yo que tiene mucho que ver la autocompasión, ¿no? El que tanto te cuides, que tanto te percibes, que tanto te amas para poder tratar ese tipo de problemas diagnosticados. Sí, igual comentas algo bien importante, que no solamente se trata del medicamento y ya, no, o sea, es acompañado, porque es en equipo, la terapia, el medicamento y también tú responsable de hacer alguna actividad, porque al inicio sí va a ser muy complicado, ¿no? Ya después, conforme va pasando el tiempo, sí hay que empezar poco a poquito y a empezar con alguna técnica de respiración y hacerlo un hábito, ¿no? No que sea nada más una vez, no porque si no va a funcionar, sino que debe de ser frecuentemente y empezar a hacerlo un hábito. Y ahorita que dijiste hábitos, no sé, se me vino a la mente la palabra, las ideas
o los mitos que puede tener la gente que lo hace un hábito cuando una persona tiende a tener depresión, ¿no? Como estás así porque quieres, no te levantas, eso es falta de voluntad, solo necesitas distraerte, ese tipo de mitos podríamos decir que la gente lo hace como un rol en el entorno de la persona, algo común, cuando realmente no debe de ser así. Simplemente es preguntarse a uno mismo, ¿no? ¿Cómo voy a apoyar a alguien que tiene depresión? Preguntarle, ¿sabes qué? No preguntarle, más bien actuar, ¿no? Validar sus emociones sin juzgarlos, escuchar diariamente, efectivamente, emocionalmente, y fomentar sobre todo la búsqueda de ese tipo de problemas que llega a estar, ¿no? ¿Sabes qué? Pasa esto, desconozco el tema, pero vamos a buscar, vamos a informarnos, vamos a empaparnos de esa información que a lo mejor no sabemos para poder ayudarte a salir, y así también la persona que está ayudando aprende más, ¿no? Sobre todo en el caso, por eso que comentaba hace rato, es la depresión no nada más de nosotros, simplemente de las demás personas que podemos identificar. Sí, también, pues ir observando si, ok, tú estás descartando esta parte depresiva, entonces quizá también alguna persona de tu alrededor pudiera tenerlo, ¿no? Y estos comentarios que comentabas, pues irlos, pues a lo mejor los teníamos tan arraigados o familiarizados que es complicado dejar de decirlos, ¿no? Pero en verdad, en lugar de ayudar, pues empeora la situación de la persona afectada, entonces sí es mejor, pues ir disminuyéndolos aunque sea un poquito. Sí. Y saber también que hay que preguntarnos y plantearnos cuándo realmente vamos a buscar ayuda urgente cuando una persona está sufriendo de algún ataque, más bien un ataque, no como podemos llamar, como una crisis de depresión y todo eso, cuando hay ideas de intentos suicidas, cuando hay conductas autolesivas que se lesionan también, la desconexión total de la realidad como comentaba hace rato. Y bueno, para empezar a darle un cierre a esto, es muy importante saber que la depresión no es debilidad, no es flojera y no es algo que se pueda superar echándole ganas. Saber pues que este tema es algo muy serio, este trastorno es algo complicado y que no es como a la y se va, ¿no? Es algo de tratar también. Agradecemos el tiempo que estuvieron con nosotros compartiendo este tema que es muy importante pues para todos, que afecta a todo el mundo, a millones de personas diario. Así que si tienen algún tema en específico pueden poner en la caja de descripción el tema que les gustaría escuchar, ver. Con mucho gusto, cualquier tema que a ustedes les interese, que les gustaría saber, conocer o algún tema en específico, preguntas, lo que sea, con toda confianza lo pueden hacer, como dice Alejandro en la cajita de suscripciones, ajá. Y ahí pues nosotros vamos a leer también. Para nosotros sería pues nos gustaría, nos encantaría poder resolver todas esas dudas. Mi nombre es Perla Ramos. Y mi nombre es Alejandro Heredia. Al igual saber que estamos en contacto con ustedes vía TikTok, Instagram y Facebook. En mis redes sociales me encuentran como SIC Alejandro Heredia. Igual comparto que brindo orientación psicológica a adolescentes, parejas y adultos a un costo accesible, sea presencial aquí en la ciudad de Ensenada o en línea de la manera más cómoda que usted puede llegar a buscar ayuda. Aparezco en redes sociales como SIC Perla Ramos en Facebook y igual tengo WhatsApp 646-131-6011. Aprovecho para decirlo por aquí, por si alguna dudita pueden mandarme mensaje. Yo me dedico a dar atención psicológica a niños, adolescentes y adultos. Trabajo esas tres áreas y también soy maestra en un centro de aprendizaje. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo que compartimos aquí. Esperamos que nos podamos ver pronto para otro tema que sería de mucho agrado poder compartirlo con las personas que nos puedan llegar a escuchar. Los agradeceríamos muchísimo. Gracias, hasta luego. Bye.